¿cómo están? Oh, hola Carla Tapia. Hola, ¿cómo ¿Viene están conectando? todos? Sí, de a poquito ahí van. Tams-BY. ¿Cómo pronuncias eso? A ver. Está difícil algunos nombres. ¿Cómo estás, Joe? Bien, todo bien. ¿Y tú, Caro, qué tal? ¿Cómo estás? Bien, de nuevo con un poco de sueño, pero confío que se me va a quitar pronto, porque empieza súper emocionante. Pero bueno, yo creo que son como efectos de la pandemia y de cuarentena y todo eso, creo, Pues, ¿no? Oye, bueno. pero vamos a empezar este programa con todo el power, porque tenemos el sorteo así de una. Tenemos un montón de cosas hoy, en verdad, yo creo, así que vamos también ahí como a mostrarle a la gente. De hecho, yo les voy a mostrar inmediatamente como vamos a lo del sorteo. Voy a cambiar aquí la camarita amiga para que vean la lista de personas, obviamente, porque queremos ser transparentes, que alcanzaron a inscribirse, a participar, mejor dicho, y las tenemos aquí. ¿Sí? Esta es una página a partir de la cual yo subí a la gente. Y bueno, ahí se pueden ir viendo la lista. Yo creo que la ven bien, no sé, me imagino. Si no la ven bien, me van avisando, pero es la gente que alcanzó a participar, como les digo, de lo que fue el martes con Paul, ¿cierto? El juego, entonces, el juego Chile Mío Explora, ¿cierto? Exacto, ese juego. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer 3 sorteos, como aparece acá esta palabra sortear, y lamentablemente los 2 primeros se van a ir al agua, pero para hacerlo también un poco más dinámico, exactamente, para ponerle más suspenso, a ver si alguno de ahí de los que nos están viendo nos acompaña con un redoble de tambores. Así que vamos por el primero, vamos por la primera persona al agua. Veamos. A ver quién se pega un baño. Uy. Nadia Andrea ha sido lanzada al agua. Yo, baja un poco más la cámara porque justo los comentarios tapan la persona. Ahí está. ¿Lo logran ver? Sí, ahí. Perfecto. Sí, ya, bueno, es nuestra. Lo sentimos, Nati, pero bueno, ya será para la próxima. Sí, no te olvides participar en el sorteo de hoy. Sí, también se viene esa sorpresa además. Y vamos con el siguiente sorteo y el siguiente al agua, ¿sí? Sí, a ver, la segunda persona al agua. Ahí la tenemos, Cola Snake, tal cual. Pucha, amigo, amiga, quien seas, lo sentimos, y ya vamos directamente a la tercera persona que va a ser el ganador o la ganadora de ese juego maravilloso. Y veamos. ¡Tarán! La persona ganadora es Kira.Yara. ¡Tenemos ganadora! ¡Qué bueno! Entonces tenemos el primera ganadora de Científicos Sin Bata. Es importante recordar que, bueno, nos vamos a poner en contacto con ella para hacer el comentar un poquito. Ahí está. Ya. Vamos. Bueno, sí. Se entendió que nos pondremos en contacto ahí con la ganadora, ¿sí? Bueno, a lo que nos convoca el día de hoy, que de hecho veo que tienes una gran referencia ahí detrás tuyo, que tiene que ver con algas y bosques, y justamente el invitado del día de hoy tiene mucho que ver con eso. ¿Por qué? Porque vamos a hablar con Erasmo Macaya. ¿Y quién es Erasmo? Pues Erasmo es un biólogo marino de la Universidad Católica del Norte, pero que actualmente está trabajando en el sur, en Concepción, en la UDEC, como profesor, y también es investigador principal del conocido, famoso Algalab. ¿Y qué es el Algalab? Se preguntarán algunos, porque a lo mejor puede que no les gusten mucho las algas y a lo mejor no estén tan metidos en ese mundo, pero bueno, vaya que Erasmo sí. El Algalab es un laboratorio de estudios algales justamente de la misma universidad, y que además de hacer investigación sobre las algas,
también se preocupa mucho de lo que es la educación y la divulgación. De hecho, por eso seguramente también han visto a Erasmo a través de esta iniciativa que también ha podido desarrollar él, al igual que nosotros como Chile Smart, de estos conversatorios, ¿cierto? Entonces él también va mostrando ahí como a otros entrevistados y haciendo estas cosas interesantes. Y aparte de eso también vamos a tocar un tema con él que tiene que ver con organismos. Yo creo que ahí a la gente le puede interesar muchísimo porque es la parte de lo que va a ir el juego el día de hoy, ¿cierto? Ahí yo no quiero adelantarme a nada más. Yo creo que ahí ya obviamente con Erasmo van a poder conversar con Caro al respecto y todo lo demás, ¿sí? Y obviamente comentarles por último que el día de hoy obviamente también vamos a tener otro sorteo que estuvimos publicando a través de las redes sociales para que obviamente vayan ahí a la publicación, al post y vean cómo participar. Rápidamente les cuento que obviamente la idea es que también estén atentos aquí al en vivo con Erasmo y con Carolina y obviamente saquen un pantallazo de este en vivo, lo suban a sus historias etiquetando a @chilesmart y @algalab, ¿sí? Así que no se olviden para estar participando por esa maravillosa artesanía que preparó nuestro invitado de hoy, que es Erasmo, con unas algas que tenía él por ahí, creo que en casa, ¿no? Algo así. Ya yo, bueno, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a darle paso a nuestro invitado, así que te agradezco, Joe. No, pero... Bien, vamos entonces a invitar a Erasmo, ¿sí? Que se va a conectar. Acabo de ver que Kiara se acaba de conectar y Kiara, quiero decirte que felicidades, te ganaste el juego de mesa, por si no habías estado para esa parte. Hola Erasmo, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Se escucha? ¿Qué tal? ¿Se escucha bien? Sí, yo te escucho bien. Ahí sí, los que están viendo, a ver si te escuchan bien. ¿Se ve bien? ¿Escuchan bien? Ya, Erasmo, sí. ¿estás camiseteado? Sí, tengo la polera también de Chile Smart. Qué bueno. ¿Tiene alguna historia esa polera? Bueno, he ido varias veces a la estación, conozco a varios de los integrantes de Chile Smart y participé también de algunas de las actividades que han realizado, así que sí, ahí me gané, de hecho, un par de poleras, tengo dos, así que... y un polerón también, sí. Ah, mira. Un poco de calor, así que por eso no me lo coloco. Algún día tenemos que juntarnos y ver las colecciones, porque tú también tienes una gran colección de libros y de cosas, y ahí tenemos que compartirnos los datos. Sí. De hecho, este lo tienes, obvio que lo tienes. Sí, firmado por la autora también, autografiado. Muy bien. Oye, Erasmo, antes de empezar, quiero recordarte que tenemos nuestra super alarma de cosas demasiado científicas. Que no creo que vaya a ser el caso de que tengamos que usarla contigo, pero te recuerdo que siempre está muy atento a que no salgan cosas demasiado científicas en la charla. Puede ser, me puede pasar en algún momento, si tú, que parezca el chanchito nomás. Muy bien. Oye, Erasmo, ¿y cómo estás? ¿Todo bien? ¿Has aparecido en la pantalla de todos, yo creo, en estos días? Sí, de hecho creo que al inicio fue demasiado, fueron casi 4 o 5 días seguidos, entre conversatorios, entre dirigir algunos, entre estar participando de otros, así que sí, fue un poco intenso. Entonces lo bueno que después de alguna forma se subdividió, entonces ahora son solo 2 conversatorios a la semana y después los otros conversatorios son por Fundación Mariciencia y Copas, así que como que dividimos un poco la pega y así que no es tanto trabajo finalmente. Claro, porque aparte de estar haciendo esto, obviamente tienes, en realidad tu trabajo principal, digamos, es de investigador y de profesor. Claro, así que combinando eso también con dictando clases virtuales, analizando datos, sí, de todo un poco. Hay que hacerlo en estos momentos. Bueno, que en realidad siempre se hace de esa forma, ahora es distinto porque se hace desde la casa, pero sí, ahí vamos avanzando. Bien, súper. Oye, Erasmo, y para empezar esto así bien sencillito, yo quería hacerte la pregunta que tal vez no muchos saben, o por lo menos cuando la gente viene acá a visitarnos a la estación, hay algunas confusiones de qué es verdaderamente un alga y qué particularidades tiene. ¿Por qué podemos llamar un alga? Sí, alga es un concepto que abarca varios organismos y son organismos súper distintos. De hecho, son tan distintos que en jerarquías de organización que hablamos están en reinos diferentes, ¿ya? Que es la organización más alta. Y eso indica que son organismos bastante lejanos
tanto evolutivamente como morfológicamente. ¿Ya? ¿Qué es lo que los convoca a todos bajo el término alga? Es que son organismos fotosintéticos, igual que las plantas terrestres, hacen fotosíntesis, ese proceso en el cual se transforma la energía lumínica, ¿cierto? Ocupan la luz más agua para producir su propio alimento. Entonces son organismos fotosintéticos que están en ambientes acuáticos, aunque no necesariamente uno piensa que cuando dices acuático es bajo el agua, ¿cierto? Pero las podemos encontrar en el mar, en ríos, en lagos, e incluso en la Antártica, en salares, en el parque Yellowstone está lleno de algas, de unas algas microscópicas, en el desierto del Sahara también hay algas, entonces están en diferentes lugares, pero lo que los agrupa es básicamente eso, son organismos sencillos, son muy sencillos morfológicamente y que hacen fotosíntesis. Y ahí después uno puede hilar fino porque ahí hay otras diferencias en términos de los componentes, los pigmentos, tienen más pigmentos por ejemplo que las plantas terrestres, hay de muchos colores distintos, verde azules, café, rojo, amarillo, dorados, etcétera. Pero eso es básicamente, creo que me extendí además un poco en la respuesta, pero es que son tan complejos que cuesta incluso como catalogarlos. Y hay una discusión si deberíamos seguir usando el término alga, porque en realidad son organismos tan diferentes. Hay hasta bacterias que son algas, las cianobacterias. Entonces, todavía incluso está la discusión ahí, pero bueno, en general podemos decir eso, lo que acabo de mencionar. ¿Y qué diferencias tienen? Tal vez, bueno, las microalgas, ¿cierto? Son estas microscópicas, ¿cierto? Que no podemos ver a simple vista. Y además tenemos las macroalgas que mencionaste, que ya son obviamente organismos más grandes, ¿cierto? Y en particular las macroalgas, ¿en qué se diferencian de las plantas? ¿O qué cosas tiene un alga que no tiene una planta o al revés? Sí, ahí también hay otras discusiones, porque por ejemplo las macroalgas, que son las algas que nosotros trabajamos en el Alga Lab, que son las algas grandes, macroscópicas, que uno puede ver a simple vista sin usar un microscopio, esas también son distintas en términos evolutivos, entonces también están en reinos distintos. Entonces las algas verdes, por ejemplo, que es donde está la lechuga de mar, que probablemente muchos de quienes están ahí lo conocen, está en el reino Plantae, ¿ya? Pero hay otras y con las algas rojas también. Pero las algas café están en otro reino, pero en fin, no voy a entrar ahí tampoco, me va a aparecer el chanchito de repente. Sí, está a punto de salir. Pero entonces lo que los reúne nuevamente a esto y los diferencia a las plantas terrestres es que, como lo mencioné anteriormente, son muy sencillos. Las plantas terrestres, por ejemplo, tienen raíces que las ayudan a adherirse a la tierra, ¿cierto? Y ahí obtienen sus nutrientes. Las algas no tienen raíces, ¿ya? Sino que tienen estructuras de adhesión, pero que no cumplen el mismo rol de las raíces en las plantas terrestres. Y por otro lado, las plantas terrestres tienen unos elementos de conducción que les permite llevar nutrientes y agua de arriba a abajo para llevar el material, en fin, los alimentos y el agua. Y esos elementos tampoco están en las algas, porque tampoco las necesitan. O sea, imagínate que una alga, sobre todo estas macroscópicas que están rodeadas de agua, no necesitan algún elemento interno para transportar agua o material, sino que lo están haciendo por toda la parte, por todo su tejido, por todo el organismo lo hace. Entonces esa es la diferencia. Y la otra gran diferencia es, como mencionaba antes, los colores, los pigmentos. Las algas tienen mucho más pigmentos que las plantas terrestres, pigmentos fotosintéticos, pigmentos que le ayudan a captar la energía lumínica. Y eso hace que también se dividan en estos tres grandes grupos las macroalgas, las algas verdes, rojas y café, que son precisamente los pigmentos que dominan en cada uno de estos grupos. ¿Y qué ventaja les da tener estos distintos colores o estos distintos pigmentos? La ventaja es que teniendo pigmentos diferentes pueden acceder a energía lumínica en lugares donde solo el pigmento verde que tienen las plantas terrestres lo pueden hacer. Entonces son capaces, por ejemplo, de captar toda esta energía lumínica que entra al agua, y en medida que va bajando en profundidad se va perdiendo mucha energía lumínica, lo que llamamos longitud de onda, pero ahí nuevamente me voy a meter ahí con el chanchito, va a aparecer. Entonces le ayuda a captar una energía que la clorofila, que es el pigmento color verde, no lo puede hacer. Entonces, por eso, por ejemplo, las algas rojas son una de las algas que pueden llegar más profundo, porque el pigmento ficoritrina, que es el pigmento rojo, le permite captar esta energía lumínica que puede llegar a grandes profundidades, ¿ya? Y eso le ha permitido además estar y ser exitosas en diferentes ambientes, ¿ya? Con diferente calidad lumínica. Entonces, son pigmentos que se llaman pigmentos accesorios. Le ayudan a captar la algina y se la pasan, le dicen, tome,
como que la echan en un saco y se la pasan a la clorofila y le dicen, ok, aquí está, haga lo suyo, haga la fotosíntesis, y ahí continúa el proceso, ¿ya? A diferencia de las plantas terrestres, que la clorofila es el pigmento principal. Claro, perfecto. Entonces, eso, le permiten vivir en lugares donde no llega la misma luz que en la superficie, ¿cierto? Claro. Pero sí, siempre tienen que estar sujetas a la luz, ¿verdad? Nos preguntaban ahí, dentro de la misma idea, ¿cierto?, de cómo obtienen sus nutrientes, si es también distinto que las plantas. O sea, de la misma forma, ¿no? Obtienen nutrientes a partir de lo que está disponible en el ambiente. Claro, pero no tienen raíces, ¿verdad? Claro, no tienen raíces, lo captan por todo el cuerpo. Es como, por ejemplo, si tú y yo fuésemos plantas, lo podríamos hacer a través de las manos, de los pies, de las piernas, en fin, de la cabeza, el pelo, todo nuestro cuerpo podría captar nutrientes. Y los nutrientes, bueno, en este caso son los que están disponibles en el ambiente: nitratos, nitritos, amonio, etcétera. Perfecto. Y bueno, hoy queremos hablar un poquito más, o queremos contarle a la gente, además de bueno, toda esta introducción de las algas, el título de hoy era Algas en nuestra vida diaria, ¿cierto? Entonces, ¿qué tan presentes están las algas en nuestra vida diaria? Porque uno tiende a pensar de que están muy alejadas, o si uno le pregunta a alguien que tal vez no conoce tanto, bueno, uno dice, obvio que en el sushi, por ejemplo. Digo, uno dice sushi, bueno, como alga, ¿cierto? Sí. Pero eso, como que, si tú tuvieras que decir de productos así cotidianos, como ¿cuántos podrías decir que tienen algas? Así como... de hecho, ahí yo dividiría un poco la respuesta, porque la puedo dividir en productos diarios que usamos nosotros, en productos manufacturados, pero siempre cuando voy a dar una charla o le trato de explicar a alguien que, claro, muchas veces las algas no tienen muy buena fama, incluso tú a veces ves que la gente se está bañando y aparece una alga y como que se asustan y gritan, y en fin, piensan que se los van a comer, en fin, o se van a quedar enredados. Cosas usualmente no suceden. Pero entonces, para dar un poco más importancia y ponerlo en contexto, nosotros estamos utilizando las algas día a día, ya sea en forma directa o indirecta. Indirecta con todos los productos que podemos encontrar en nuestras casas, y les aseguro que hay varios de ellos que tienen algas. Pero por otro lado, debemos también agradecer que la mitad del oxígeno que estamos respirando día a día proviene de las algas. O sea, de cada 2 bocanadas de aire que tomamos, una viene gracias a las algas, ¿ya? Entonces ya tiene una importancia relevante en términos del oxígeno que nos permite vivir. Y por otro lado, con todos estos productos asociados que nos encontramos a diario en nuestras casas. Y ahí, mira, yo de hecho encontré algunos, solo algunos, no sé si se nota ahí, que me hice casi como una canasta familiar. Sí, buenísimo. A ver, anda sacando ahí, de lo más obvio a lo menos obvio, a ver. Sí, mira, de lo más obvio. Excelente, claro, el nori, el sushi. El nori, ¿cierto? Que es el alga que se usa acá, se echa el arroz y se hace ahí el sushi, ¿cierto? Eso es probablemente el alga más conocida. De hecho, en Oriente es el alga más cultivada, se consume hace cientos de años, incluso varios miles de años. Y es el alga que más se cultiva en Oriente y que más se consume también y que más se exporta a nivel mundial, ¿ya? Ahora, muchos de acá en Chile piensan que esto se trae solo de Asia, que a lo mejor Corea, Japón tienen esto nomás, pero nosotros tenemos también nuestro nori. Lo que pasa es que no lo procesamos de esta forma, pero el luche, que probablemente más en el sur se consume bastante, es lo mismo. El luche es lo mismo que esto, es el mismo grupo de algas, ¿ya? Incluso nosotros tenemos una alta variedad de luche, tenemos casi 20 especies de luche, entonces podríamos hacer una especie de nori chileno y quedaría, yo creo que bastante bien. Eso por un lado. Y después están todos estos productos que, por ejemplo, son medio tipo gel, que ayudan hacen más espeso, por ejemplo, estos para hacer mousse, las jaleas, para darle consistencia a las mermeladas, para estar acá en todos estos productos, por ejemplo, mayonesa, mermelada. La consistencia está dado muchas veces en general con estos productos derivados de las algas y de diferentes algas, ¿ya? Son unos productos que se llaman ficocoloides, son sustancias que tienen la capacidad de formar geles. Entonces pueden estabilizar y ayudan a clarificar también, por ejemplo, algo que no sé si mucha gente
Para calificar vinos, por ejemplo, se usa... Más de lo que pensaba. Sí. Sobre todo en cuarentena. Acá también, por ejemplo, este producto de necesidad básica, ¿cierto?, en cuarentena. Por eso lo metiste en la canasta familiar. Está en la canasta, claro, familiar obligatoria. La espuma de la cerveza está hecha con un producto derivado de las algas pardas, ¿ya? Entonces, si la cerveza no tuviese, yo siempre lo digo, probablemente los que me han escuchado en alguna charla van a decir, ya habló de nuevo de esta cosa, pero bueno, es así, sobre todo aquellos que nos gusta la cerveza. Entonces, si la cerveza no tuviese este producto derivado de las algas pardas, la espuma bajaría inmediatamente, no generarían esta espuma, y la espuma, por eso te fijas tú, y se mantiene mucho tiempo y permanece ahí, incluso sirve para las promociones y todo. Bueno, es gracias a las algas pardas, así que Wiro, gracias por la cerveza y por el... Bueno, eso son... Oye, porque me imagino que has pasado otro producto, pero me gustaría que nos conversaras un poquito de estos geles, como, bueno, algo nos mencionaste, pero ¿son todas las algas que tienen esos geles o de cuáles específicamente se pueden extraer? Sí, todas las algas tienen estos geles. Ahora la proporción en los cuales los tienen son distintas y el tipo de gel también que tienen es distinto. Entonces, por ejemplo, las algas pardas tienen los geles que se denomina alginato, ¿ya? Ácido algínico, y bueno, las sales son el alginato. Entonces, ese es el que se usa en varios productos alimenticios, en farmacéutica también se usa bastante. Entonces, esas son las algas pardas, ¿ya? Y los otros dos productos que se usan mucho, sobre todo en la alimentación, son derivados de las algas rojas, que se llaman agar y carragenina o carragenano, ¿ya? De hecho, si uno normalmente toma alguno de estos productos y comienza a ver acá sus componentes, les aseguro que va a aparecer carragenina, que es uno de los que más se utiliza comercialmente. La carragenina se usa para hacer la jalea, ¿ya? Si la jalea no tuviese la carragenina, estaríamos esperando 5 días de que se solidifique y no va a pasar nada, ¿ya? Entonces, agar y carragenina derivados de algas rojas, alginatos derivados de algas pardas, ¿ya? Todas lo tienen, pero normalmente algunas lo tienen en mayor proporción o lo tienen de mejor calidad, ¿ya? Y ahí un tema quizás más técnico, está relacionado con cuán resistentes son esos geles, pero en general son algunas las que tienen estos geles de buena calidad. Por ejemplo, el pelillo. El pelillo tiene algunos de estos geles, tiene agar, ¿ya? Todas las lugas, la luga negra, la luga roja, tienen carragenano, ¿ya? Bueno, y los güiros tienen este alginato, que es una de las razones por las cuales se están extrayendo, bueno, la gran razón por la cual se extraen gran cantidad de las especies de importancia comercial en Chile. Erasmo, ¿y eso es lo mismo que uno puede sentir cuando uno ve estas como algas medio babosas, como varadas? ¿Es eso mismo? Claro, sí, suele pasar sobre todo más, por ejemplo, con las pardas, las algas pardas, el güiro, por ejemplo. Claro, cuando se desprenden y comienzan algún proceso de estrés, comienzan a liberar esta baba que en realidad no es que sea solo ácido algínico, sino que hay una mezcla de otros componentes, pero sí, dentro de esto está este ácido algínico, que además todos estos compuestos generalmente también tienen, sobre todo el alginato, tiene propiedades antibacterianas, antifúngicas. Hace cientos de años se usaban y se hacían compresas en heridas, en fin, se utilizan bastante en medicina. Hoy en día se están haciendo trasplantes, por ejemplo, en los cuales los órganos se recubren con una película de microcápsulas de alginato para evitar el rechazo. Incluso se están inyectando células con alginato para evitar estos rechazos en pacientes con problemas al hígado, etcétera. Entonces, tienen una gran cantidad de aplicaciones y sí, efectivamente, es una mezcla en realidad de otros compuestos, pero sí, también es parte esta baba de alguna forma que se produce, porque las algas, ¿para qué lo usan finalmente? Porque uno dice, bueno, lo estamos usando nosotros, ¿cierto? Estamos tomando cerveza, en fin, vino, pero las algas... Eso te iba a preguntar, como, ¿para qué le sirve finalmente al alga? O sea, ¿qué función tiene dentro del alga? Claro, a las algas le da flexibilidad, por ejemplo, o sea, porque estos compuestos están en una pared, la pared celular, que es una de las películas que como que envuelve a las células vegetales, y están ubicadas en esa zona. Entonces les permite en el conjunto, por ejemplo, darle flexibilidad, sobre todo estas algas que están ahí bajo el mar, ¿cierto? Y se están moviendo de esa forma, y uno a veces las ve, incluso hay hasta memes y dibujos y GIF que uno las ve de esta forma moviéndose. Bueno, ese movimiento, esa flexibilidad está dada por algunos de estos compuestos. Estas algas que, por ejemplo, baja la marea,
y quedan expuestas al sol, bueno, hay este gel también les permite hidratarse, que no se sequen tan rápido, y también tienen una función anti todo, anti-enfermedades, antifúngica, porque o sea, las algas, los güiros, en fin, en general, todas estas algas están fijas a la roca o a la arena, entonces no se pueden mover. Entonces, si viene una enfermedad, si viene algo, en realidad no pueden levantar y salir corriendo. Entonces, tienen que generar algún compuesto que evite que sean atacadas por algún hongo, alguna bacteria, algunos virus, etcétera. Entonces, eso lo han desarrollado por años y años y millones de años de evolución. Entonces, tuvieron que desarrollar esta estrategia de generar estos compuestos también para evitar las enfermedades y evitar desaparecer. Súper, muy interesante. Bueno, aprovecho a decir dos cosas ahora que vamos más o menos en la mitad. La primera es recordar del sorteo que tenemos, porque Erasmo aquí, ¿hace cuánto tiempo que estás con el tema de la resina, Erasmo? Yo diría que no mucho, yo diría que un par de años, ¿no? Un poco más de un año en realidad, no tanto tiempo. Lo había visto hace tiempo, me había llamado la atención. Y me atreví, yo diría, hace como un año y medio, 2 años, recién a comprar estos productos y empezar a probar. Ya fue, si te mostrara los primeros que hice, son horribles, mejor ni mostrarlos. Están por ahí guardados en una bolsa, pero ya, bueno, hay que practicar, pues hay que probar diferentes técnicas, mecánicas, y ahí comprando diferentes moldes y colores y cosas hasta que va resultando. Entonces, yo creo que ya estoy llegando a un nivel relativamente aceptable. ¿Ya? Pero te podemos hacer el sorteo, digamos. Acá está el que vamos a regalar hoy día, para que lo vean. Exacto, sí, tenemos ahí una pieza hecha por Erasmo en resina, que obviamente está toda con algas. ¿Esas son todas algas rojas, Erasmo? Son todas algas rojas, sí, acá hay chicoria, no, mira, hay una alga parda, aquí está metida entre medio, está espiando a todas las algas rojas. Sí, bueno, entonces para concursar por la pieza de resina que está mostrando Erasmo, no se olviden sacar un pantallazo a este conversatorio y subirlo a sus historias etiquetando a Chile Smart y Alga Lab, ¿ya? Ahí, Joe, si me puedes hacer el comentario, yo lo fijo para dejarlo con la instrucción. Entonces, ese es el número 1, y el número 2 de recordatorio se me olvidó, así que sigamos adelante. Ahí están poniendo los comentarios que es un Macaya original. ¿Sí? Exacto, sí. Es un Macaya. Alga Lovers y Macaya Lovers, sí. Si éramos lovers. Hola a todos. Bien, Erasmo, ¿qué más tienes ahí en esa canasta para nosotros? Sí, me queda el último, que es ya de alimentos finalmente. Ahora, muchos productos, por ejemplo, no tienen derivados de algas que nosotros los vamos a consumir. Por ejemplo, en la jalea, nosotros en las mermeladas y en las cremas van de consumo directo. Pero algunos otros productos, por ejemplo, sobre todo estas latas, no es que tenga el producto alga, sino que tiene la película que se genera entre la lata y el producto muchas veces está generado por estos geles de alga. Entonces evita un poco el contacto del alimento con el metal. Entonces esa es otra propiedad que finalmente también se utiliza y en muchos otros productos, en los nuggets de pollo, en las hamburguesas, cuando uno va al supermercado y ve estos pollos que están ahí muy relucientes y bonitos, ahí hay alguna inyección probablemente de estos alginatos o algún otro producto para darle que sean tan brillosos, ¿cierto? Y bien consistentes. Entonces, sí, hay varios. No encontré más en la casa porque también como estamos en cuarentena no tenemos tanto producto. Y ya después vienen todos aquellos productos, por ejemplo, de aseo. Estas cremas para, no sé, para la cara, el pelo, en fin, acá hay algunas otras cremas, por ejemplo, que nuevamente la consistencia está dada por estos productos. Y también algo que yo creo que, no sé si todos los días, pero casi todos los días se utilizan. Aquí tengo champú y bálsamo. También la consistencia está dada por las algas. De hecho, no sé si se fija, pero este también tiene algas, además. ¿Ya? Está hecho
con macrocistis, y ahí está dibujada mi prosa de macrocistis. Entonces este doble producto, tanto para la consistencia como también tiene derivados, dentro del champú tiene derivados de algas. Perfecto. Entonces, en realidad tiene mucho más uso directo, ¿cierto? O mucha más presencia las algas de lo que todos pensábamos. Incluso yo. Incluso hay algunos que me sorprendiste porque no los conocía. Sí, y hay varios que en realidad, claro, porque no tenemos tampoco muchos productos ahora en la casa, pero sí, hay varios que... cosas muchas veces uno nunca lo hace, ¿cierto? Que vas al supermercado y das vuelta al producto, a lo más ves si tiene algún sello negro que diga que es alto en que te vas a morir si lo consumes, pero sí, si tú ves en los compuestos muchas veces aparece lo que usualmente va a aparecer sobre todo en comida y en alimentos es la carragenina. Sí, de hecho, bueno, un paréntesis muy personal, pero yo no consumo productos de origen animal y me acuerdo hace un par de años que se me ocurrió como empezar a ver las jaleas y me di cuenta que, claro, había algunas marcas que ni siquiera tenían gelatina, que era pura carragenina. Y fui demasiado feliz porque hacía mucho tiempo que no comía gelatina, digamos, no comía jalea por pensar que era gelatina y no, al final era más alga que gelatina. Claro. Bueno, los helados también, ahora no traje helado porque no tenemos y hace calor acá y se va a derretir, pero los helados también, los helados tienen alginato, porque no sé si alguien ha preparado helado natural, o sea, casero, ¿cierto? Cuando tú haces helado casero, no sé, con jugo o algo, lo colocas al refrigerador y queda como con eso te pica, ¿cierto? Porque tiene el hielo, ¿cierto? Cuando el agua se solidifica, estos cristales, ¿cierto? Que te van... bueno, y si te fijas en los helados que uno consume en el comercio, no pasa eso, precisamente porque estos gelificantes de las algas le dan esa propiedad de eliminar esos productos, esos cristales, y los hace más cremosos, entonces por eso no... y ese es otro gran uso que tienen dentro de aplicaciones y aplicaciones odontológicas. Yo creo que el 40% de las películas que miramos nosotros, sobre todo ahora en Netflix y en otras casas, todos estos compadres que tienen, no sé, por el Hobbit con los pies, las orejas y todas estas extensiones, en fin, todas esas máscaras que usan, normalmente se hacen con bases de alginato, que son también derivados de algas pardas. Así que sí, wow. Yo ahí uso harto alginato. O sea, sin las macroalgas no tendríamos casi nada para comer, ningún producto de limpieza, ningún producto de higiene, no podríamos ver películas o tendrían que salir todos así como con su cara. Está mucho más de lo que pensábamos, qué interesante. Sí, las personas que pierden dientes, y esta es la última, con eso termino, las personas que han perdido un diente, cuando van al odontólogo tienen que morder una especie de gel para hacer el implante, ¿cierto? Y ese molde que usualmente se tiene colores azules, verdes o rosados, esos moldes son de alginato también, ¿no? Entonces también vienen derivados de las algas pardas. O sea, si fuiste al dentista también, ahí también estaban metidas las algas. Muy increíble. Erasmo, quería preguntarte, porque bueno, nos van quedando algo así como 25 minutos, 20 minutos, antes de pasar a la parte del juego, y hablaron hace un poquito más arriba, habían preguntando, bueno, era una pregunta que hablaba sobre si salieron nuevas especies a raíz del cambio climático. Y que nos comentes si tienes algo que decir en torno a eso y si no, un poco yendo hacia esa misma línea, como qué peligros o qué desafíos se encuentran las algas hoy en día, digamos, con el mundo actual. Sí, o sea, más que nuevas especies con el cambio climático, lo que está pasando con el cambio climático es que está afectando negativamente a muchas especies. Hay muchas especies que están desapareciendo y que probablemente van a aparecer por el cambio climático. El aumento de temperatura, algunas olas de calor marinas que se llaman, están devastando bosques en Australia, en Nueva Zelanda. Han habido unas olas de calor que llegan, que impactan la costa y que han mermado muchos de los bosques que hay en Australia y en Nueva Zelanda, estos bosques de algas que se usa para alginato, del mismo huilo que tenemos nosotros, de hecho. Y el cochayuyo también está en Nueva Zelanda y el cochayuyo ha desaparecido en Nueva Zelanda producto de estas olas de calor. Entonces, más que nuevas especies, lo que está pasando es que se están afectando por el cambio climático. Lo que está pasando también, y va a pasar mucho, es que van a comenzar especies que son tolerantes a mayores temperaturas, van a comenzar a ocupar
lugares donde antes no estaban. Entonces ya se está reportando en varios lugares que estas especies vienen como marchando, ¿cierto? Y se van más al sur. ¿Ya? Antes lugares que no eran tan cálidos, que ahora están siendo cálidos, tienen 1 grado más o 2 grados más, y a futuro quizás varios más, van a ir avanzando, entonces van a ir desplazando todas esas especies locales que no son tan resistentes a temperaturas más altas. Entonces eso va un poco con lo del cambio climático. Sí se están descubriendo muchas especies nuevas, pero eso se está descubriendo hay varias cosas, pero yo diría principalmente, uno, que estamos estudiando más, y dos, por los análisis moleculares que se han hecho cada día más baratos y más accesibles, se están descubriendo muchas más especies en base a información genética, ¿ya? Entonces yo diría que por eso se están descubriendo más especies, quizás no tanto relacionado con lo del cambio climático. De hecho, yo creo que todavía nos falta por descubrir a nivel global, y en Chile probablemente el 50% más de especies. O sea, en Chile continental 400 especies, yo creo que tenemos probablemente muchísimas más. Lo que pasa es que no hay mucha todavía investigación en taxonomía, en biodiversidad, cosas que son un poco más, comillas, básicas, ¿cierto? Que a mí me carga ese término de ciencia básica aplicada. Pero claro, no es tan llamativo, no tiene tantos recursos, ¿cierto? No aparece mucho en las noticias, como que no tiene la aplicación directa, ¿cierto? Entonces, si haces taxonomía, no va a estar con un producto en el supermercado 3 años más. Pero estamos descubriendo y conociendo lo que nos rodea, y eso es súper importante, y es un desafío intelectual tanto o igual como la persona que hace ecología marina o que hace, no sé, estudia vacunas. Finalmente todos estamos desarrollando el intelecto en base a algún organismo, y en este caso al descubrir nuevos organismos y trabajarlos. Sí, y aparte una lleva a la otra, ¿cierto? O sea, inevitablemente es el primer descubrimiento o esta ciencia básica, digamos, la que después da el pie a todo el resto de los avances. Exactamente, sí. ¿Y qué otros desafíos o problemas, supongo que la mayoría serán antropogénicos, además del cambio climático? ¿Qué otras cosas pueden afectar a las algas hoy en día? Bueno, lo principal yo diría que está relacionado con la extracción. A nivel global, por ejemplo, a propósito de los bosques submarinos que hablábamos hace un rato, a nivel global los bosques submarinos en varios lugares están siendo devastados por lo que yo te comentaba recién, por cambio climático, por olas de calor. Pero en Chile no estamos siendo impactados por estas olas de calor, pero están siendo impactados por el exceso de extracción. Entonces, el hecho que se usen comercialmente, el hecho que haya una alta demanda, quizás ahora no tanto, y quizás afortunadamente también una de las cosas buenas dentro de todo lo negativo, que claro, no hay tanta demanda hoy en día en países asiáticos para estos productos, el alginato y los huiros. Entonces, quizás los bosques podrían estar descansando ahora, pero el nivel de extracción que estamos realizando sobre las algas pardas, bueno, y las rojas también, es bastante grande. Entonces, yo creo que hay varios lugares en los cuales ahora sí, sí. Yendo un poco hacia la sustentabilidad. En Chile, ¿cómo es la extracción de alga? Y para responder un poco a esta pregunta, si es que existe algún tipo de trazabilidad para la extracción. No. A ver, o sea, en Chile hay regulaciones. El otro día lo conversábamos justamente en el conversatorio del lunes, por ejemplo, hablamos con Pablo Araya del IFOP, donde nos comentó sobre todas las regulaciones que existen. Hay comités de manejo, hay planes de manejo, que son aquellos que dan las indicaciones de las cuotas de extracción, la forma de extraer. O sea, la regulación está. Lo que pasa es que, claro, son productos muchas veces donde no necesitas mucha especialización. Cualquier persona puede ir hoy en día con estos chuzos o barretas y sacar algas simplemente. O sea, no necesitas ser alguien tan especializado para llegar y sacar algas, sobre todo cuando baja la marea. Es un poco más difícil cuando son estas algas que están bajo el agua y necesitas bucear.
Pero entonces existe regulación, existen planes de manejo, existen las indicaciones de manejo, cómo manejar estas praderas para que sean sustentables, sostenibles en el tiempo, rotar praderas, cortarlas de cierta forma, sacar un número determinado. Eso existe. Lo que pasa es que, bueno, usualmente, y por distintas razones también, no se cumplen esas medidas. Entonces, y además, bueno, claramente Senapesca no tiene la capacidad de fiscalización a lo largo de gran parte de la costa. Entonces hay otros problemas asociados, y también podemos agregar los problemas de la pesca, ¿cierto? De muchas personas se tienen que reconvertir y terminan, claro, extrayendo algas porque es la única opción también del sustento familiar, y eso también es entendible. Entonces es un tema bien complejo también de abordar, porque son distintas las aristas. No es llegar y decir esto está mal y parémoslo, sino que aquí hay una serie de factores que hay que tomar en consideración. Y por lo tanto, entonces, ¿existe esta trazabilidad o no es factible por ahora en Chile? Bueno, sí, o sea, en algunos lugares se está aplicando incluso ahí en el norte de Chile, por ejemplo, investigadores de la Universidad Católica del Norte han desarrollado lo que se llaman los güiromáticos, ¿ya? Que son estaciones donde las personas que sacan güiro van y con unas tarjetas en unas especies de tótem van y colocan, y tú puedes tener la trazabilidad completa desde el momento en que se colectó esa alga hasta que llegó a alguna empresa, picado, y etcétera. Entonces sí, se está desarrollando y se está haciendo. Y es súper importante también tener claridad de dónde se están sacando las algas. Justamente hoy día, por ejemplo, yo veía ha salido un reportaje en las últimas noticias donde Marlene Olivarí estaba sacando cochayuyo de las costas de Valparaíso, producto de la cuarentena. Entonces, en fin, y yo de hecho ahí mandé un Twitter que ojo de dónde vienen las algas para consumo, porque las algas cafés, el cochayuyo, los güiros, absorben metales pesados. Entonces, si eso nosotros lo estamos consumiendo, no es tan bueno, de hecho bastante malo. Entonces hay que tener claridad de dónde estamos sacando las algas. En la quinta región hay varios sectores, Ventanas, Quinteros, en fin, para qué decir los niveles de contaminación que existen y los niveles de metales pesados que hay por ahí. Entonces hay que tener cuidado también de ver, y por eso es súper bueno también tener estos registros y trazabilidad, sobre todo en los productos que se están consumiendo, que hoy en día hay como una especie de auge con las algas como superalimento. Entonces hay que tener bastante claridad de dónde provienen esas algas que vamos a consumir. Claro, por un tema de, como dices tú, de salud humana, ya ni siquiera de sustentabilidad, sino de además, claro. Sí. Sí. Erasmo, bueno, nos quedan más o menos unos 8 minutos antes del juego. No sé si leíste alguna otra pregunta que me di cuenta que tenía los comentarios como en stop, pero no sé si... Sí, es que en realidad me fui un poco más atrás para no estar tan cerca de la pantalla, así que no alcancé a mirar. Además estoy sin lentes, así ya se notó. Bueno, pero si alguien más quiere hacer una última pregunta, yo simplemente quería como recalcar también que obviamente no fue el tema del conversatorio de hoy, pero al ser las algas, digamos, los productores primarios, ¿cierto?, del mar, toda esta extracción y toda la regulación que puede existir y el manejo sustentable de estos recursos es sumamente importante, porque sustenta al final toda la vida del mar, todo el resto de la vida. Bueno, ojalá podamos hablarlo en otro conversatorio, porque también es un tema súper importante e interesante, pero esto de que la sustentabilidad no solo pasa por asegurarnos ese recurso para el futuro, para nosotros mismos, sino que además dependen un montón de otras especies, y también especies que son importantes para el sustento humano también. Entonces, sí, absolutamente. O sea, los bosques submarinos, las algas pardas, bueno, las algas grandes en general ofrecen un refugio y diversidad a cientos y cientos de especies. El mismo güiropalo, solo un güiropalo puede tener hasta 150 especies solo en su estructura de edición. Hay estudios en Nueva Zelanda que solo una planta de también un símil al güiro, la eclonia, puede llegar a tener hasta 350 especies, y dos plantas en total pueden sumar más de 1.200.000 organismos. Entonces, claro, estamos sacando todos esos organismos para nuestro consumo, para los alginatos, pero también estamos eliminando cientos y varios miles de organismos. Entonces, claro, es un tema bien delicado por todo lo asociado, con toda la importancia ecológica que tienen estos organismos. Y entonces, ¿qué opinas tú o qué visión tienes sobre el cultivo de algas?
¿Sería una posible solución o no sé si solución, pero algo más positivo de hacer en vez de la extracción directa? Sí, o sea, a nivel global, todo lo que se extrae de alga, toda la biomasa que se extrae a nivel global, que estamos hablando de varios millones de toneladas, el 95% de esa biomasa a nivel global viene de cultivos, ¿ya? Entonces, en países asiáticos donde consumen, o sea, tú no eres asiática si no consumes alga un par de veces a la semana, incluso hay países que son todos los días comen alga. Entonces, el consumo es alto, pero ese consumo lo suplen con cultivos, ¿ya? Entonces, algas que provienen de cultivos. ¿Cuál es la diferencia de Chile? Que Chile, el 98% de lo que sacamos viene del ambiente directo. Entonces, claro, hay que implementar mecanismos y realizar cultivo de pequeña escala, incorporando las comunidades, que los mismos pescadores, las mismas algueras puedan desarrollar estas técnicas y en conjunto con ellos desarrollar todos estos planes de cultivo. Es factible, es un poco más complejo a veces de lo que uno piensa porque la gran mayoría de las especies de alga que están en Chile en forma que se utilizan comercialmente tienen ciclos de vida bien complejos. Entonces no es llegar y plantar como quien se saca una patillita a la planta y dejarla en tierra en el macetero y sale otra, sino que acá requieren manejar los ciclos de vida, fases microscópicas, células pequeñitas, necesita, no sé, radiación ultravioleta para esterilizar cosas. Entonces no es tan fácil el cultivo por los insumos que requiere. Entonces probablemente ahí tiene que haber una estrategia a nivel de Estado de generar probablemente centros donde se provean las plantas pequeñitas y los pescadores puedan quizás llevar esas plantas al terreno. Yo creo que va por ahí más que desarrollar técnicas en los mismos lugares porque es más complejo, necesitas infraestructura casi a nivel de laboratorio de investigación, entonces es un poco más complicado. Claro, seguro. Bueno, antes de cerrar esta parte de las algas, quería hacerte una pregunta y es si tienes alguna anécdota que contarnos o algo, o no sé, o cómo te enamoraste de las algas o alguna anécdota en terreno que nos quieras compartir, algo que te acuerdes así rápidamente que te salga. O sea, ahí yo creo que tendríamos que hacer otro conversatorio exclusivamente para todas las anécdotas que hay, que han pasado con estudiantes que hemos tenido en el laboratorio, en terreno, nos han pasado por una cantidad de cosas que probablemente ustedes también, y al Ale en el Subelab, yo creo que pasan de todo tipo. Pero sí, desde cosas positivas, por ejemplo, más que anécdotas, el bucear en bosques submarinos en el sur de Chile, en el extremo sur, ahí donde termina Chile, por ejemplo, el límite con Argentina, son bosques impresionantes. O sea, eso no sé, ahí de hecho me faltan palabras para poder describir todo lo que uno siente cuando está en esos lugares. Y más que anécdotas también, claro, cuando uno sobre todo a mí me pasaba bastante al inicio, y estudiar alga, y esos estudios es como raro. Y, bueno, sí las estudio y afortunadamente he tenido la suerte de estar en Juan Fernández, en Isla Selkirk, en Rapa Nui, en la Antártica, estudiando estos organismos raros para muchas personas. Pero para mí son extremadamente entretenidos. Entonces sí, van por ahí y claramente en esos lugares tenemos muchas anécdotas. En estos bosques del sur recuerdo que estábamos muestreando y llegaron ahí unos lobos marinos que no nos dejaron muestrear, me quitaron una aleta, me sacaron la máscara, terminé un poco enredado en el güiro, no podía alcanzar el cuchillo para cortar, de hecho era hasta incluso peligroso, pero afortunadamente... Sí, ahora es gracioso, pero en ese entonces no creo que... Sí, bueno, como lo que te pasó a ti en el buceo, me acuerdo ahí con lo que nos comentabas la otra vez. Pero claro, afortunadamente, y eso es una regla del buceo, que siempre tienes que estar buceando con un compañero o compañera, entonces claro, cuando me vieron ahí, me fueron y me ayudaron un rato, así que... Y eso sí, pasa bastante, sobre todo cuando uno estudia estos güiros ahí que te puedes quedar enredado, así que entre algunas de las cosas que puedo mencionar. Bueno, realmente espero que este estado mundial que estamos viviendo ahora se termine pronto para que tú y todos los biólogos marinos que estamos entrevistando puedan volver a terreno, porque de verdad lo extrañan mucho, se les nota. Sí, muchísimo. Bueno, habiendo concluido esta parte de algas, creo que es hora, y siguiendo el hilo conductor, porque al final te empezaste a meter con el buceo, y yo creo que eso va perfecto con nuestra siguiente.
Sí, ahora yo me quedo mirando los comentarios, no aprovecho por dentro. Pero bueno, le queremos contar que Erasmo es, bueno, obviamente bucea, ¿cierto?, por su pega, pero además de ir a muestrear y hacer buceo recreativo, también le gusta hacer fotografía submarina. Entonces, el juego de hoy, que tiene que ver con animales misteriosos, es que él nos pasó unas fotografías que ha sacado él, obviamente, y vamos a hacer como que la vamos a mostrar desde muy cerca. Voy a hacer lo mejor posible para hacer esta como efecto de misterio, pero vamos a empezar muy cerquita de la foto y yo voy a empezar a alejar la cámara de la foto y ustedes tienen que adivinar de qué animal se trata, ¿ya? Entonces, voy a estar atento a los comentarios. Eso, tú me dices ahí si la gente... O sea, ahí, vamos con la primera. Está fácil, es muy fácil. Sí, partimos con lo más fácil, sí. ¿Qué animal estamos mostrando? ¿De qué animal sacó la foto Erasmo? ¿No lleva ningún comentario? Estrella, ahí va. Sí, ahí va sí, sí. Bien. Sí, el segundo, Tere Valdivieso le no, sí, erizo. Ahora este es el erizo verde, no es el erizo rojo. Cuéntanos, Erasmo, ¿de dónde sacaste esta foto? Que está más al sur. Bueno, esa foto está donde yo les comentaba, donde buceé en estos bosques en el extremo sur de Chile, en el parque Yendegaya, el fiordo Yendegaya, que está ahí en el límite casi con Ushuaia. Son bosques submarinos y está lleno de estos erizos verdes. El nombre científico es Arbacia dufresni, pero no voy a entrar si no va a aparecer el chanchito. Sí. No, pero está bien, preguntaron. Sí. Ya, vamos con la siguiente entonces. Sí, tenemos que ir más lento porque se retrasan los comentarios, pero ahí vamos con la siguiente. Sí. Son parientes de la estrella de mar, por si acaso, ahí alguien comentaba también. Esta también es fácil, ¿ya? A ver, ¿qué podrá hacer esto? Vamos a mostrar la siguiente parte. Ya, a ver que lleguen los primeros comentarios. Nuibranquio, no es nuibranquio. Diplopectrodes, no, es que ahí están diciendo los nombres científicos. Tampoco es el género que están mencionando ahí. No. ¿Cuál es? A ver. No, que esté con el Ítalo, no, porque se equivocó. Sí, Clau Valenzuela está cerca, pero no es el camarón de roca. Se parece, es pariente, pero es otro camarón, y este camarón sí que está en el sur. Ah, ¿no es el camarón de roca? Ahí me atrapaste. No es el camarón de roca, no. Se parece bastante, pero tiene otros tonos, otras coloraciones. Este se llama camarón pintado. Algunos le dicen camarón arlequín, y es un camarón que está en el sur de Chile y puede llegar bien profundo y es muy bonito, es muy fotogénico. Y un dato ahí para todos que nos están mirando: estos nacen machos y después se convierten a hembras. O sea, todos son machos al inicio, después el mismo organismo se convierte a hembra. Ciclos de vida. Uy, entonces era difícil, la pusimos como fácil, pero en verdad era difícil. Sí, no, por eso se los mandé, porque yo sabía que iba a pasar eso de lo que vieron ahí, que varios lo iban a confundir con el camarón de roca. Vamos al siguiente. A ver, ¿quién puede adivinar este? Este a nivel medio lo pusimos. Sí, ese yo creo que está a nivel medio. Sí. Campilonotus era el nombre científico del otro también, ahí, antes que aparezca el chanchito y me toquen. No, si la gente pregunta está bien. Lo aceptamos. Alguien, a ver. A ver esos comentarios.
Estamos en Las Cruces, entonces nos llevan muy tarde. Camaronchis, sí. Sí, ahí empezaron Sebastián, Ítalo, Pilar, claro, también. Tere también. Quitón, sí. Muy bien. Sí, ¿Y esperamos? Sí. ¿El mismo museo? Sí, no, esa está tomada acá en la costa del Biobío. Este quitón es bien común a lo largo de gran parte de la costa de Chile, está incluso en Perú también. Se llaman quitones o apretadores y son moluscos que tienen 8 plaquitas. Si uno cuenta las placas, son 8 placas pequeñitas. Excelente. Bien, sí, todos ahí, muy bien. Bravo. Vamos entonces con la siguiente, también nivel medio. Vamos. Acantopleura equinata es el nombre científico, para los que ahí están, creo que están mirando. A ver esta. Oh, esa es una gran pista, ¿ves? Sí, ahí se vio. ¿Quién sabe? ¿A qué pertenecen estos tentáculos? Ahí, a ver. Muy bien. Bien, sí, actinia, anémona, sí. Poto de mar también le llaman a algunos, por si acaso. Exacto. ¿Y este ejemplar de dónde es? Eso está sacado cerca de Valparaíso. Recuerdo que cerca, en Montemar incluso creo que está esa foto, en una poza bien grande. Ahí no fue necesario incluso bucear, sino que meter el brazo ahí, dejar la cámara abajo y sacar esa foto. Excelente. Bueno, nos quedan las últimas dos, que se supone que son las difíciles. Vamos con esta y después dejamos la más difícil para el final. Que no sé si va a ser tan difícil, pero es interesante. A ver. A ver. Sí, o popín de mar también, porque sí. No está repetido, no es una anémona. No es anémona. No está ni en el grupo de la anémona, no es nidario. No fue anemonana, era el comentario anterior. Ya. Sí, Dani Sepam atinó. Muy bien, ese animal sí que es extraño. Es muy extraño, sí, es un pepino de mar. Esa foto es del norte de Chile, es de cerca de Iquique, y es un pepino que sí, no es muy conocido. Es pepino de mar rojo, lo que pasa es que tiene colores negros y rojos, entonces tiene variabilidad de colores, pero es un pepino. La franquia, ¿verdad? Esos son los tentáculos, sí, con eso se alimenta. Con eso está ahí, muchas veces está enterrado y uno ve los tentáculos, y con los tentáculos se alimenta el material particulado. Ya era. Vamos a hacer muy rápido la última antes que nos corte Instagram. Lo voy a hacer un poquito más rápido para que nos alcance a dar la respuesta a la gente. Este estaba difícil. Ahí se ve mejor. Erasmo, se nos va a cortar, así que si nos quieres dar la respuesta muy rapidito y nos despedimos. Sí, son saquitos de huevo de un caracol peludo. Exacto. En el sur de Chile, sí. Miren los huevitos. Bueno, Erasmo, te agradezco mucho por haber estado con nosotros. No sé si quieres dejar el último mensajito, tienes 30 segundos. El mensaje en realidad dedicarle este conversatorio a un amigo biólogo marino, a Jorge Barrios Dondo, que lamentablemente partió hoy día, así que todo mi recuerdo a este amigo ahí que lamentablemente nos dejó. Pero bueno, un día de tristeza, pero seguimos ahí avanzando con la biología marina. Bueno, muchas gracias, Erasmo. Fue un placer tenerte y bueno, te seguimos en tus conversatorios ahora. Sí, que mañana muy bien. Uno. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Chao. Chao a todos, gracias por vernos. No se olviden el sorteo para el martes.